Q. Q. Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí para cumplir con este tema tan interesante. Yo sé que Ale Tello es quien ha venido desarrollando este tema justo en este diplomado, pero además de que ahora se le complicaba por una comisión, de alguna forma igual, justo hace unas semanas estábamos platicando a propósito de temas en los que nos podíamos como intercalar, y yo justo le comenté que este era uno de los temas que a mí siempre me había llamado la atención e interesado y que había desarrollado en algún otro diplomado, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de lo que son los medios alternos de solución de conflictos, obviamente teniendo en consideración una posible o potencial aplicación dentro de los conflictos que se desarrollan en un partido político. De hecho, si me lo exigen, la justicia intrapartidista es una forma de solución alterna de conflictos, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, de alguna forma, quien ha especulado, teorizado sobre estos medios, pues justo esta idea de alternatividad la verían como distinta a la justicia. Entonces, la justicia intrapartidista tiene como esta peculiaridad, ¿no? O sea, que no sería justicia, ¿no? O sea, en estricto sentido, ¿no? No sería un medio formal de solución de un conflicto, sino justo un medio alterno, ¿no? Bueno, sobre eso vamos a reflexionar esta mañana. Vamos a recordar que en cualquier momento ustedes pueden hacer uso del chat, pueden, como siempre, abrir su micro, alzar su mano, interrumpirme, porque la idea es que hagamos un poco de pedagogía colaborativa, y así que si tienen alguna experiencia respecto de lo que yo voy aquí a estar comentando, pues sería muy grato escucharla para poder sumar a la construcción de conceptos, ¿no? Y nociones. Bueno, entonces iniciamos justo con esta provocación con la que comencé esta clasecita, que es si la justicia es un concepto constitucional y convencional que tiene unas características definidas y pues tiene todos estos presupuestos que la asocian o la ligan a lo que denominamos Estado de Derecho, principio de legalidad, y que entonces, como siempre se nos enseñó, pues tiene que partir de del presupuesto de que está considerada legalmente, ¿no? O sea, es decir, cualquier proceso o procedimiento tiene que estar respaldado por la ley, ¿no? Esa es la idea de un juicio, de la llamada administración de justicia. Por eso se dice que no se puede generar un tribunal ad hoc para una situación exprofeso. Por eso se dice que no se puede actuar de forma retroactiva. Por eso hay otros principios como el de cosa juzgada. Una vez que se ha resuelto un conflicto, no se puede volver a él. Entonces, fíjense qué interesante, porque todos estos principios del derecho moderno de alguna forma imposibilitan a la solución de conflictos. No sé si me explico. O sea, es decir, son principios que creamos para que el Estado de alguna manera no abusara de una herramienta que tiene que ser utilizada para generar más igualdad, para generar mayor distribución de la riqueza y una serie de cuestiones que a lo largo de la modernidad pues han surgido, ¿no? Entonces, la idea es que la justicia, pues, estuviera lo más esquematizadamente armada posible, ¿no? O sea, es decir, que pudiéramos tener
absoluta certeza de lo que va a suceder, ¿no? Esa es la idea, básicamente es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Y sobre esa base se construye todo el sistema legal, ¿no? Es decir, lo que ustedes ya saben, la división de poderes, un poder se encarga de establecer cuál será el marco normativo que será aplicable, otro poder se encarga de hacer la pesquisa y seguimiento de las infracciones y delitos y sanciones, y un tercer poder es el que se encarga de resolver si es conveniente o no otorgarle a alguien lo que solicita o dirimir algún problema que hay entre esas partes, y en su caso, pues, sancionar o castigar a quien haya incurrido en alguna de las hipótesis del marco normativo, ¿no? Entonces, esa es básicamente la estructura, la sabemos todos, la conocemos todos, ¿no? Entonces, ¿por qué decía que posiblemente fuera una provocación? Porque toda esta estructura que asociamos con la impartición de justicia imposibilita de alguna forma a que los conflictos los puedan administrar las personas. O sea, es decir, dicho de una manera así un poco propagandística, con un eslogan, el Estado secuestró a la justicia, ¿no? El Estado se llevó a la justicia y se va a hacer en estos términos. Nosotros, como sociedad, a través del contrato social, cedimos a esa posibilidad. Dijimos, bueno, ay, sí. Mejor que ellos la administren, ¿no? Mejor que ellos nos digan y que ellos nos digan las pautas y nos impongan los formatos y los modelos, ¿no? Pero justo eso generó otros problemas, ¿no? Es decir, la justicia, pues, estatal, oficial o formal, pues es lenta, es costosa, porque aunque diga que es gratuita, pues requiere de asesorías y requiere de personas que intervengan y que medien. No es tan accesible como pareciera. Y eso incluso presenta una especie de paradoja o reto, ¿no? Porque a nivel convencional, los estados, en concreto los estados de América, por lo que hace a los tratados que aplican a la región en la que nosotros nos encontramos, pues hablan de acceso a la justicia plena. O sea, acceso pleno a la justicia, o mejor, estoy jugando con las palabras, ¿no? Acceso pleno a la justicia. O sea, esto supone que, como lo señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues se tenga que cumplir con los requisitos de eficacia, efectividad y eficiencia, ¿no? O sea, no basta decir, mira, hay medios de impugnación electoral, ¿no? Sino que es necesario que cada ciudadano, cada ciudadana tenga la posibilidad real de interponerlos y de tener una solución concreta e inmediata, ¿no? Esto está muy bien explicado en el caso Castañeda Gutmann, ¿no? Que se volvió célebre porque fue uno de los primeros casos en los que México fue sancionado por la Corte Interamericana a nivel electoral, ¿no? Es decir, bueno, es que eh, un candidato, una persona que quería acceder como candidato independiente, básicamente se le negó la justicia, ¿no? O sea, se le dijo, no hay un medio que puedas interponer, y pues lo sentimos, ¿no? Y la Corte Interamericana dijo, no, el Estado tiene que garantizar el derecho a votar y ser votado, y en este caso, pues, le corresponde en su momento, pues, al Congreso de la Unión, al Parlamento, elaborar esa posibilidad, y si no, incluso a través de la interpretación constitucional hacerlo, ¿no? ¿Por qué estoy señalando el caso Castañeda Gutmann y todo esto? Porque, digamos, seguimos trabajando en ese derecho que es el acceso a la justicia, y aquí es donde se pone interesante, ¿no? Pero los estados, y en concreto México, se han visto rebasados por la
demanda de justicia, ¿no? Es decir, la gente, si ustedes consultan las distintas encuestas, pues no está satisfecha, ¿no? Con la administración de justicia. Por eso quizá en tiempos más recientes, pues hemos hablado de justicia abierta, ¿no? Hemos hablado de tratar de generar, por ejemplo, mayor cercanía con la ciudadanía a través del lenguaje ciudadano, generar quizá un acceso más eficiente hacia los recursos judiciales, ¿no? Esto implica, bueno, pues quizá pensar a futuro en un juicio en línea, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una serie ahí de cuestiones. Pero a mí me parece que de manera paralela se fue creando, y no necesariamente por, digamos, porque le gustara al Estado, una serie de mecanismos que fueron generando que la sociedad se involucrara más en la justicia, ¿no? Pero aquí es donde, insisto, está como lo paradójico, porque puesto que a la justicia le asignamos estos principios, estos objetivos, y básicamente la estatalizamos, todos estos otros mecanismos no se les puede llamar justicia, ¿no? O sea, no. Básicamente, pues se habla de solución de conflictos sin mencionar necesariamente que se tiene o que se trata de la búsqueda de la justicia, aunque en realidad se trata de eso, ¿no? De buscar justicia, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay, pues, una paradoja, porque que el Estado no va a reconocer, insisto, o sea, va a reconocer parcialmente porque entendemos que, por ejemplo, pues, el arbitraje, ese es bien curioso, ¿eh? El arbitraje tiene formas estatales, ¿no? O sea, el arbitraje está reconocido a nivel constitucional e incluso en algunas áreas del derecho se hace de manera oficial, supuestamente con otras características distintas a las que se haría la justicia. Pero recientemente incluso hubo una reforma en ese sentido, ¿no? Y las famosas juntas de conciliación y arbitraje en materia laboral, pues básicamente sufrieron toda una conversión que les que mandó el mensaje de que pues fue un experimento fallido, por decirlo de una forma, ¿no? Y que había que repensar todo ese ámbito laboral. Y así, entonces, lo reconoce parcialmente. Ustedes me dirán, pues también a veces en algunas entidades federativas los poderes judiciales establecen centros de mediación de manera oficial, ¿no? Entonces, es una especie de reconocimiento y, por ejemplo, en muchas muchas ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, en las alcaldías, pues hay centros que atienden, digamos, como en ¿cómo le llaman? Un primer nivel, ¿no? De justicia a los ciudadanos y las ciudadanas, y también utilizando estos mecanismos de mediación o conciliación. Aquí es donde podríamos hacer una brevísima reflexión a propósito, porque justo escuchaba yo a unos servidores públicos de la Ciudad de México, de una alcaldía, cuyo nombre no recuerdo, decir que pues habían recibido una llamada sobre un asunto que ya que estaba ya en tribunales y que se quería archivar, ¿no? Y entonces pues hubo una discusión ahí breve sobre digamos, los costos políticos de archivar ese asunto, porque había llamado a alguien muy importante del Poder Judicial local, y entonces, ¿cuáles eran los costos políticos? Y entonces esta persona dijo, no, pues no lo archives, ¿no? Mándalo a conciliación.
O sea, que fíjense lo que ha hecho el Estado contemporáneo. O sea, ha generado una especie de, o sea, diría como, pues, de área gris, de hoyo negro, no sé, ¿no? En donde, claro, la Procuraduría del Consumidor, la Procuraduría Social, ¿no? Que en donde lo que hacen es rezagar la justicia. No se cumple con eso de lo efectivo o lo eficaz, ¿no? Entonces, pervirtió toda la idea, o sea, el Estado pervirtió toda la idea que estos mecanismos podían aportar, ¿no? Yo incluso hasta por calistecnia jurídica me he enrolado en algunos de estos. Puedes pasar ahí 3 años sin lograr nada, ¿eh? O sea, se hacen audiencias, se presentan pruebas, se establece un expediente, ¿no? O sea, juegan a hacer justicia en estos centros de conciliación y mediación de estas áreas de gobierno, pero no hay una intención real. Entonces, eso daría argumentos para decir, claro, es que o sea, lo que le debería contar son los procesos en sí, ¿no? Yo creo que el problema es ese. El problema es que, de alguna forma, cooptó el Estado mecanismos que deberían de ser propios de la ciudadanía, ¿no? Y estos procesos que son, yo diría, una tendencia y que son irrefrenables, o sea, no vamos a detener este crecimiento, nos tienen ahí en un complejo escenario en el que vamos a mirar distintas maneras de, lo voy a poner del otro lado, o sea, no del lado, digamos, institucional, sino distintas maneras de resolver nuestros conflictos. Ese es el asunto. Carlos, adelante. Muchas gracias, doctor José Ramón. Buen miércoles a todas, a todos. Pues mira, es muy interesante esta dicotomía de quién imparte justicia, ¿no? Si son los propios ciudadanos que pueden resolver sus diferencias o tiene que entrar, digamos, como esta especie de monopolio de la justicia por parte del Estado a través de las distintas instancias de gobierno. Aquí el planteamiento, doctor, es, por una parte, los mecanismos alternos de justicia los debe administrar el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, o debe ser instancias creadas por la sociedad civil. Ese creo que es un primer planteamiento. Segundo, efectivamente en México tenemos la materia laboral que durante muchos años tenía un sistema, pues llamémosle ingenioso, para impartición de justicia, que le llamábamos las juntas de conciliación y arbitraje. No eran tribunales, o en el nombre no eran tribunales, pero en su procedimiento, pues casi eran como tribunales en materia laboral, pero con otras denominaciones, ¿no? En lugar de decirles jueces, titular de un juzgado, eran presidentes de juntas, ¿no? Tanto de la federal como de las locales. Y al final, doctor, pues terminaron decidiendo que ese modelo pues no había funcionado y se está transformando al de los juzgados en materia laboral, que siguen en esa transición. Otro aspecto a considerar, doctor, es si en este monopolio de la impartición de justicia del gobierno, al verse saturado, tantos reclamos y tan poca eficiencia, me refiero emisión de sentencias, de juicios tan largos, digan, bueno, vamos a soltar los mecanismos alternos para descargarnos o ver de qué manera nos descargamos de tantos juicios, de tantas querellas, de tantas solicitudes de impartición de justicia. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la Procuraduría Social, ¿no? Todos estos problemas derivados de los condóminos, de vivir en edificios, en lugar de que lleguen a los tribunales en materia civil,
pues vamos a crear la Procuraduría Social y vamos a ver cuánto le descargamos, ¿no? Lo mismo la Procuraduría Federal del Consumidor, que pues la mayoría de nosotros en alguna de nuestras etapas hemos pasado por ahí y vemos que igual, pues buscan la conciliación y lo otro, doctor, el otro componente que a mí me parece relevante es que estos mecanismos alternos generalmente no son vinculantes. O sea, no tienen la carga de la coercitividad que tiene una sentencia formal, sino que es un acuerdo de voluntades y si quieren las partes se cumple, doctor. Pero si no, no se cumple y entonces el asunto salta a otra instancia. Quiero citar el tema del comercio internacional. Ya ven que los litigios en tribunales internacionales también es largo, tortuoso y carísimo. Entonces se han creado los paneles de controversia en materia comercial y aparentemente son un poco más eficientes, aunque también son procesos largos, pero no tan largos como en los tribunales internacionales. Y resulta ser que estos paneles, veo, doctor, que a eso sí les han dotado de cierta coercitividad. O sea, no es solo el acuerdo de las partes, sino el arbitraje internacional le han dotado, digamos, de la fuerza para que sus resoluciones sean forzosas para las partes que solicitaron el arbitraje. De hecho, no se le llama jueces, sino son árbitros dentro de los paneles. Entonces, doctor, estamos en esa dicotomía. Los mecanismos alternos pueden ser más eficientes si les dotamos de vinculación en sus resoluciones y sentencias. 2, desburocratizar el proceso, doctor. O sea, que digamos la materia procesal en los mecanismos alternos sea mucho más breve y simplificada. Yo creo que en la medida que vayamos avanzando eso, doctor, pues el ciudadano tenderá a solicitar la intervención de estos mecanismos alternos y no precisamente la de el monopolio formal de administración de justicia del Estado, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese reto en que el Estado ha querido secuestrar, pero también la sociedad civil está presionando, está exigiendo que la justicia sea eficaz y eficiente, doctor. Es cuanto, muchas gracias. Sí, Carlos, lo dices muy bien. O sea, es que justo ese es como un poco la hipótesis, ¿no? Es decir, a ver cómo lo diré. Estamos como en un punto, tú lo has señalado, pero vamos a radiografiarlo, vamos a ponerle nombre para que quede bien como entendido. Eh, estamos en un momento en el que el Estado se está, bueno, pareciera que se está como despolitizando, paradójicamente desestatalizando, ¿no? Por lo que tú dices, porque no le alcanza los recursos, no le alcanza la infraestructura. Y entonces también o sea, hay unas fuerzas centrípetas y centrífugas, ¿no? O sea, es decir, algo que hace que el Estado se desinfle, ¿no? Esa es como la metáfora era esa, ¿no? O sea, el Estado empieza a despresurizarse, pero también de fuera empezamos como a jalar más cosas. O sea, no puedes solucionármelo, entonces yo busco otras maneras, ¿no? Entonces, estas tensiones van generando estos espacios o estas áreas de oportunidad. Es un eufemismo, ¿no? Depende cómo uno lo pueda ver, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado de alguna manera empieza a desprenderse de una obligación que tiene, ¿no? Entonces, esto es lo que tú estás señalando, ¿no? Yo en algún momento, por eso digo, es un eufemismo, porque en algún momento cuando tú estabas hablando decía, pues nos dan a tole con el dedo, ¿no? Es decir, dicen, sí, aquí lo vas a resolver y no lo vas a resolver. Simplemente, o sea, el objetivo del Estado no es resolver el problema, sino como dijiste tú, descargar al Poder Judicial de esa carga que tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera genera un área de simulación donde no necesariamente se van a resolver los problemas, sino el objetivo es descargar al Poder Judicial, ¿no?
Después nos dan a tole con el dedo, ¿no? Que aplica para la Procuraduría Social o para la Procuraduría del Consumidor o para los centros de mediación de las alcaldías en la Ciudad de México o en los municipios, ¿no? O sea, aplica cuando hay una cultura que, como tú señalaste, dice, bueno, no son vinculantes, ¿no? O sea, bueno, no es tan formal, no es tan serio, aquí hacemos como unas actas, o sea, yo decía, jugamos a la justicia. Entonces me parece que el tema es cultural, o sea, el tema es cultural, porque en un primer momento las ciudadanas y ciudadanos que no han participado sí confían en esos medios, o sea, dicen, o sea, quien nunca ha ido a la Procuraduría del Consumidor, pues en un primer momento sí piensan que les van a resolver el asunto, ¿no? Pero pues cuando te das cuenta, por ejemplo, que hay en esos temas, ¿no? De conciliación de la Procuraduría del Consumidor con CFE, por ejemplo, pues es imposible hacerle algo a CFE, o sea, vas a ir nada más a perder tu tiempo, ¿no? O a Telmex, ¿no? O sea, bueno, por quien ha pasado por esto sabrá de qué estoy hablando, ¿no? Y entonces, claro, lo que genera es el mensaje contrario, ¿no? Pues mejor entonces creemos más medios vinculantes, pero parece que es un cuento de no acabar. Voy a explicar. O sea, porque es lo mismo, no sé, bueno, en costos, no sé, pero casi es lo mismo crear más tribunales que crear más supuestos medios de conciliación y mediación con la característica de ser vinculantes, ¿no? O sea, es decir, no hay forma de tener ese crecimiento. Y entonces ahí es donde uno dice, y si planteamos las cosas de otro modo, quizá, o sea, esperamos soluciones iguales utilizando los mismos recursos. Vamos a verlo al revés, ¿no? El famoso thinking of bottom, ¿no? O piensa fuera de la caja. Entonces yo le he estado dando vueltas y digo, claro, porque eso es desde el siglo XIX, o sea, uno ve las quejas de la ciudadanía en México en el siglo XIX y son las mismas, ¿no? Se tardan mucho en los procesos, son complicados, son largos, son difíciles, todo eso. Y habría que crear más tribunales, y se crean más tribunales y estos se llenan, ¿no? Entonces, ese pensar fuera de la caja es un cambio de cultura. Yo sé que me van a decir, híjole, pero es que eso es muy difícil, cuesta mucho trabajo, es utópico, ¿no? Pero me parece que es necesario. Yo, de alguna forma, he venido como insistiendo en ese tema, me explico de inmediato, ¿no? Por eso decía, pongámosle un nombre, ¿no? El tema es que somos una sociedad litigiosa. O sea, somos una sociedad basada en el conflicto y se llaman medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es crear, yo sé que a veces suena así como a cliché, un cambio de paradigma. Pero el cambio de paradigma consistiría no en poner énfasis en el conflicto, sino poner énfasis en la paz, ¿no? O sea, el tema es ese, o sea, el tema es que, ¿cómo diría? Somos muy susceptibles, ¿no? Y entonces cualquier cosa tiene que llegar a una litis, ¿no? Tiene que llegar a un pleito. Y entonces creemos que siempre tiene que haber un tercero, una instancia, un algo que lo solucione, ¿no? Mi idea es que veamos los medios alternos de solución de conflictos no como mecanismos concretos, sino como una cultura. Y de hecho, esta cultura le llamamos una cultura compositiva. Ya lo habrán escuchado. O sea, tampoco estoy, digamos, inventando el hilo negro, ¿no? Compositiva, donde el énfasis se pone en la construcción, en la composición, en la resolución, ¿no? O sea, ahora, no voy a ser ingenuo, como dice Chantal Mouffe, el conflicto es intrínseco a los seres humanos y es intrínseco a las sociedades,
Pero vamos a decirlo así, creo que estamos perdiendo el tiempo porque avanzamos de una cultura inquisitorial a una adversarial. Pero estoy seguro que en 10, 20, 50 años, no sé, pero nos vamos a dar cuenta, yo me estoy dando cuenta en este momento, ¿no? Y se los comparto a ustedes, que nos vamos a dar cuenta que perdimos mucho tiempo, porque en lugar de construir una narrativa sobre adversarios, podemos construir una narrativa sobre personas que se ponen de acuerdo. No sé si me explico, o sea, yo lo veo muy claro, ¿no? O sea, en lugar, y tendría que cambiar toda la gramática, o sea, en lugar de decir litigio, conflicto, pleito, ¿no? Ganar y perder, tendríamos que cambiar a una gramática que es armonizar, distribuir, articular, ¿sí? Más o menos. Y entonces lo que tendríamos que hacer es lo que yo he llamado en algunos otros espacios la emancipación de la argumentación jurídica. O sea, es decir, tendríamos que educar a las personas, enseñar a la gente a componer sus conflictos. Ahora, aquí está lo interesante, porque lo estamos abordando de manera muy intuitiva, ¿no? ¿Cuáles serían esos mecanismos, ¿no? La doctrina ha señalado que estos mecanismos adquieren distintos nombres y distintas naturalezas dependiendo qué tanto el tercero que interviene tiene más injerencia o no en el conflicto. Me explico, ¿no? O sea, es más, fíjense, habría que volver a la sociedad experta en conflictos. O sea, en mapear el conflicto, es decir, por ejemplo, o sea, el problema quizá es la estatalización de todo eso. O sea, cuando el Estado se mete, lo friega, lo echa a perder. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, lo estamos viendo con las procuradurías y esto, ¿no? Entonces, si nosotros aprendiéramos de esa cultura, entonces diríamos, a ver, momento, aquí está por detonarse un pleitazo. Y yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento dice, híjole, o sea, hay un punto que ya no hay retroceso. O sea, si yo digo esa palabra, si yo menciono ese hecho, si yo me refiero a este documento, o sea, nos vamos a agarrar con todo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene en la cabeza un conflicto en el que se metió que después viéndolo en retrospectiva uno diría, si yo no hubiera dicho esa palabra, si yo no hubiera mencionado esa cuestión, ¿no? Si yo me hubiera respirado y detenido y ahorita no estaríamos en ese pleito, ¿no? Y es que iniciado el pleito, todos pierden. Es lo que no hemos entendido. O sea, es decir, todos porque pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes tu salud mental, ¿no? Perdemos. Entonces, sí, por eso digo, cultura de la paz, ¿no? Les voy a compartir, de hecho, me acaba de salir en Facebook un librito que hice en la FEPADE. Se llama un cuadernito. El derecho a la paz como condición para el ejercicio del derecho electoral. El derecho a la paz como condición para el ejercicio del derecho electoral. Gratuito, descargable, ¿no? Y ahí van a encontrar todo este desarrollo sobre una cultura de la solución de conflictos. Una cultura compositiva. Dice Martín García, los acuerdos de la Procuraduría sí son vinculatorios, se cumplen, de otra manera se le ejecutan procesos de embargo sobre los negocios que no cumplen. Sí, Martín, hay algunos algunos procesos que dentro de la Procuraduría del Consumidor tienen ese efecto.
¿no? Y después, como justamente en la doctrina de los medios alternos de solución de conflictos, puede intervenir el Poder Judicial para hacer una ejecutoria en la cual el Poder Ejecutivo después colabore con estos embargos, ¿no? Y ahí pues hay este escalamiento, que le podríamos llamar así, que sucede también, por ejemplo, en el arbitraje, ¿no? En el arbitraje mercantil o en el arbitraje comercial, eventualmente también se pueden escalar hacia el Poder Judicial, los cuales pues ejecutan los laudos arbitrales, cuando así las partes incluso lo han convenido en una cláusula penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que la doctrina de los medios alternos de solución de conflictos pone énfasis en este proceso de intervención e injerencia del Estado y del mediador. El mediador en algunos casos puede ser un ciudadano, una ciudadana, o puede ser una autoridad. Y esta autoridad puede ser, como decíamos, un servidor público dentro del ámbito del derecho administrativo, o incluso puede ser alguien dentro del Poder Judicial. Entonces son como gradaciones, y ahí nos estamos moviendo entre la estatalización del procedimiento y la ciudadanización del procedimiento, ¿no? Entonces, aquí es lo interesante, porque a mí me tocó vivir todavía, fíjense, yo voy a poder contarle eso a mis nietos, ¿no? A mí me tocó vivir todavía espacios dentro del Tribunal Electoral, que cuando yo decía, bueno, vamos a hablar de medios alternos de solución de conflictos en materia electoral, la gente me decía, no, estás loco, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿cómo crees que se puede? Los derechos electorales no se negocian. Entonces, es imposible hablar de medios alternos de solución de conflictos en el ámbito electoral. Y decía, pues es que ya existen. No es que los estoy inventando, ¿no? La justicia intrapartidista es una forma de medios alternos de solución de conflictos, porque las personas que participan en ellos no son autoridades, o sea, no son propiamente funcionarios del Estado encargados de administrar justicia, ¿no? Curiosamente se le llama justicia intrapartidista, pero son medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Y cada partido político tiene la autonomía, porque así lo ha señalado la Constitución y el derecho electoral, para establecer cuál es el tipo de medio alterno que utilizará, conciliación, mediación o incluso arbitraje, y cuál será la injerencia, de acuerdo a sus estatutos, que tendrá los funcionarios que intervendrán, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues puede haber una previa mediación, en otros casos se va a una comisión directamente de justicia, ¿no? Y es un colegiado el que decide, ¿no? Y vamos a ver una multiplicidad de digamos, de propuestas que la justicia intrapartidista genera para poder resolver esos conflictos, y también, como estábamos comentando con Martín García, en su caso, si no se puede, se escalan, ¿no? O sea, se escalan. Y aquí yo, siempre que me toca dar este módulo, digo dos cosas. Me parece que en cualquier caso, lo que se tiene que garantizar es lo que conocemos como debido proceso. Es decir, por eso digo que habría que reeducar a la gente, educarla o sea, miren, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hemos inventado en el derecho contemporáneo a propósito de eso, ¿no? Sí, bueno, garantía de audiencia. Y es hasta de sentido común. O sea, si a mí me va a tocar, o sea, a mí me hablan y me dicen, oye, mírate, tienes que resolver, o a ver, ¿a quién le darías la razón? Me acabo de pelear con fulanita, ¿no? Y me está diciendo esto y yo estoy diciendo esto, ¿no? Y a ti te toca de alguna forma analizar el asunto y ponderar quién tiene la razón y comentarlo. Por eso digo que es la emancipación de la argumentación jurídica. Tú tienes que considerar los principios del debido proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, si te viene a decir alguien,
que quiere que resuelvas un conflicto con la otra persona, por lo mínimo es oír a la otra persona. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, es como de sentido común, ¿no? Y luego, bueno, ya las tengo que oír proporcionalmente. Tú hablas 5 minutos, deja que ahora esta persona hable 5 minutos, ¿no? Bueno, a ver, ¿tú quieres presentarme unas pruebas? Deja que también esta persona presente sus pruebas. Y así, o sea, los principios mínimos, como se dice. Que no confían en lo que yo le estoy diciendo, bueno, vayamos a una segunda instancia, o sea, veamos a alguien más que tenga mayor autoridad moral que yo para que les ayude a resolver el conflicto, ¿no? Si es que no confían en mí. Y entonces, pues es otro principio del debido proceso, ¿no? Que haya una segunda instancia, porque pues obviamente las personas podemos equivocarnos, pero básicamente como se trataría de una cultura, la cultura compositiva, pues hay que estar como muy en la línea de que el propósito es alcanzar un acuerdo. Y aquí se pone bien interesante el asunto. Parece que nuestra cultura relacionada con la justicia no está basada en eso, sino que más bien está basada en favorecer como el capricho, la pretensión de las partes. No sé si me explico. O sea, es decir, nuestra forma de concebir el derecho nos ha hecho sumamente egoístas. Es decir, tú ve a buscar la justicia para vengarte, para desquitarte, para hacer pasar mal a la otra persona, para que sepa que estás enojado con el asunto, ¿no? O sea, no favorece una idea en la que podamos ganar todos, ¿no? O sea, insisto, en los conflictos contemporáneos todo el mundo pierde. ¿Y cuántos dicen, ching, mejor si hubiéramos hablado, ¿no? Porque ya me enfrasqué en algo que, pues, que me va a generar molestia, como decía yo, va a afectar mi salud mental, ¿no? Y que se pudo solucionar de forma sencilla si yo hubiera accedido, si yo hubiera sido un poco más flexible, ¿no? Esa básicamente es un poco como la idea que he estado como pensando en los últimos años, ¿no? A propósito, pues, de este litigiosismo en el que vivimos, ¿no? Y ahí tengo en la cabeza, pues, temas como, por ejemplo, automovilísticos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, o sea, a todos nos ha tocado chocar, ¿no? Y nos han tocado personas que tienen esta capacidad compositiva y el asunto se resuelve en minutos, ¿no? O nos ha tocado chocar y tener problema con la otra persona, pues de perder todo el día, ¿no? O sea, y ahora vamos al ministerio, al juez de paz y no sé qué y tal, ¿no? Y al final, un megapleito y no obtuviste nada, ¿no? O sea, o gastaste lo mismo que hubieras gastado si en el minuto 1 dices, está bien, accedo y lo hacemos así, ¿no? Pero, ¿cómo contabilizar el tiempo, los corajes? Eso es a veces hasta invaluable, ¿no? Hay gente que incluso hasta perdió su trabajo por un pleito, ¿no? Por un pleito que no controló, un pleito que se salió de control, ¿no? Hay gente que perdió su familia por un pleito que se salió de control, que perdió amistades. ¿Cuánto perdemos en los pleitos? Entonces, básicamente, fíjense qué curioso, le di la vuelta, ¿no? Justicia intrapartidista, que significaría mecanismos y medios de solución de conflictos en el ámbito interno de los partidos políticos, tendría que ver mucho con capacitación. No sé, o sea, más que yo, o sea, si yo estuviera dentro de un partido político y me tocara esa área, más que pensar, bueno, pues vamos a establecer una comisión y qué es lo que luego pasa, ¿no? Vamos a establecer una comisión
y dejamos allá a funcionarios que estratégicamente van a administrar esos conflictos de manera política, ¿no? Pues mejor yo crearía un programa donde talleres para las personas del partido, incluso hasta simpatizantes, ¿no? Para enseñarles a escucha activa, trabajo colaborativo, alcanzar acuerdos, o sea, toda esta idea que les va a ser más útil que lo otro, ¿no? No sé, a lo mejor, como dicen, soy un loco poeta soñador, si es irreal lo que estoy planteando, o utópico, pero incluso creo que en el partido político podría funcionar muy bien porque es un pequeño microcosmos, ¿no? O sea, es una especie de ensayo de sociedad, ¿no? Entonces, pues tienes un gobierno, tienes una legislación, ¿no? O sea, tienes unas personas o unos espacios donde se pueden desarrollar este tipo de conciliaciones. Entonces tienes todo para un poco empezar a crear esa cultura, ¿no? Y me parece que en un diplomado como el que ustedes están generando, tendríamos que incluso repensar, resignificar todo lo que implica justicia intrapartidista, ¿no? O sea, porque me parece que va más allá de simplemente los mecanismos. O sea, en los partidos políticos eh, a veces hace falta mucha conciencia democrática, ¿no? Se me explica. O sea, eso es paradójico, ¿no? Debiendo ser escuelas de democracia, pues vemos muchos procesos verticales y vemos que en esa verticalidad a veces la justicia termina pues así, ¿no? Es decir, hay línea, como se dice, ¿no? Es decir, no hay no hay estos espacios en los que se puedan resolver los conflictos administrados por los propios miembros del partido, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, por eso digo que sería oportuno tratar este tema curiosamente además de la estructura, o sea, es decir, cómo sería el camino para alguien que tiene una queja o que tiene una demanda, cómo sería interponer un escrito, quién se lo contesta, ¿no? Quién emplaza, quién genera las audiencias, qué tipo de instancias habría, ¿no? También una serie de cursos y de capacitaciones ligadas a tratar de identificar cómo surgen los conflictos y cómo se pueden desactivar los conflictos. Que créanme, hoy como está tan avanzado el tema del neurolenguaje, hay muchos mecanismos para eso, ¿no? Y a veces no tiene que ver con la argumentación jurídica como se entiende hoy en día, ¿no? Es decir, detecté que tienes una falacia, eres un tonto, ¿no? Yo tengo la razón, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? ¿Cómo nos entendemos? A lo mejor se trata de un malentendido. Yo estoy diciendo lo mismo que tú, pero quizá por la palabra que estoy utilizando estás viéndolo como un reto, un desafío, o una provocación, pero no, o sea, es un malentendido, ¿no? Entonces, ya hay mecanismos para eso. Entonces, la argumentación jurídica me parece que incluso ha sido contraproducente en este aspecto, ¿no? Porque ha generado la idea de que son técnicas para denostar a las personas, ¿no? O sea, son técnicas para decir, yo tengo la razón y tú no la tienes. Pero eso no corresponde con una generación y una sociedad como la nuestra. Con una sociedad y una generación que
a mi parecer, no toda, pero claro, hay muchas violencias y muchas cosas, pero me parece que nosotros y los que estamos, por ejemplo, en este diplomado, y yo creo que así es, por eso ustedes eligieron un diplomado de este tipo, creemos que pues que ya no somos esa especie que se enfrenta, ¿no? Por el espacio para demostrar quién es el macho alfa, ¿no? O sea, sí veo la argumentación jurídica, así, yo soy mejor que tú, ¿no? Yo argumento más, yo tengo la razón. No, o sea, ya somos una generación que dice, hay que ponernos de acuerdo. Porque además, miren, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a tener realmente serios problemas de supervivencia, de sustentabilidad. Bien, el tema del agua. Lo ven, el Estado no va a poder resolverlo. O sea, el agua se está acabando, la explosión demográfica está aumentando, lo vimos ya en Nuevo León. Insisto, el Estado lo que hace es jara de acá, raciona el agua, tal, pero el tema es que la gente sigue exigiendo cuando lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo. A ver, ¿cómo la vamos a distribuir, no? ¿Cómo la vamos a ahorrar? ¿Cómo te vamos a ayudar a ti? Porque a lo mejor, pues, estás teniendo una fuga. Solucionamos lo de tu fuga y entonces redistribuimos eso que se estaba perdiendo, ¿no? ¿Cómo captamos agua de lluvia y la reutilizamos de una manera, ¿no? Yo sé, o sea, el Estado puede ayudar mucho en eso, pero el Estado está como trabajando en lo urgente. Y nosotros, por eso creo mucho en la participación política, porque nosotros podríamos estar pensando en lo importante, no en lo urgente, ¿no? En lo trascendente, ¿no? Entonces, llévelo esto a un partido político, o sea, un partido político podría ser realmente un espacio de pacificación, un espacio donde se encontrarían muchas de las soluciones a estos problemas y no, como dije la otra vez, simplemente una agencia de colocación, ¿no? Un espacio simplemente para buscar el poder por el poder, sino el poder para ayudar, el poder para facilitar, ¿no? Entonces, todo eso corresponde, a mí me parece, a una cultura distinta, a una cultura distinta. Y dentro de esa cultura, pues ahí se pueden ir identificando distintos medios de solución de conflictos. Voy ahora a pasarles un video para que ilustre un poco lo que estoy diciendo. Y a raíz de este video podemos discutir un poco más sobre estos temas. Me dicen si no se oye o no se ve. Es un juego, ¿de acuerdo? Será divertido, lo prometo. Oigan, ¿se pueden quedar en su lugar leyendo esos libros o jugar conmigo? No saldrán de todas formas. Así que, este es el juego de la línea. Les haré una pregunta. Si lo que diga aplica en ustedes, darán un paso hacia la línea y vuelven atrás para la siguiente pregunta. Fácil, ¿no? Como sea. La primera. Díganme quiénes tienen el nuevo álbum de Snoop Dogg. ¿Qué hiciste? ¿Lo robaste? Muy bien, todos atrás. Siguiente pregunta. ¿Quiénes han visto Boys and the Hood? Ok, siguiente pregunta. ¿Quiénes viven en casas de interés social? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona, amigo o pariente que esté en el reformatorio o la cárcel? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el reformatorio o la cárcel por algún tiempo? No, yo no. No era la cárcel. ¿Cuenta un campo de refugiados? Tú decides.
Mm. Díganme quiénes saben dónde conseguir drogas. ¿Cuántos de ustedes conocen algún pandillero? ¿Quiénes de ustedes son pandilleros? Ok, fue una pregunta tonta, ¿verdad? Sí. No se permiten pandilleros en la escuela. Disculpen la pregunta, me equivoqué. Ok, ahora les voy a hacer preguntas más serias. Pisen la línea si han perdido a un amigo debido a las pandillas. Quédense en la línea si han perdido a más de un amigo. Tres. Cuatro o más. Le ofreceremos respeto a esas personas, sea quien sea. Digan su nombre. Jimmy. Tomás Santi. Mark Fuentes. Jasmine. Mike. Jenny. Tomás Madison. Anthony. Joshua. Leonard Williams. Les agradezco mucho. Ahora, tengo algo para ustedes. Todos tienen su propia historia y es importante contar su historia, aunque sea... ¿Cómo ven? ¿Ya conocían esta escena de esta película? ¿Sí? Dice Martín, sí. Escritores de la Libertad, ¿no? Con Hilary Swank, que es basada en hechos reales. O sea, pasó en una escuela de los Estados Unidos que era muy conflictiva, donde había problemas de enfrentamientos entre bandas, y que pues había asesinatos a cada rato, y a esta joven profesora le asignan el grupo más complicado, ¿no? Y asume el reto y genera estos ejercicios compositivos, ¿no? O sea, es decir, básicamente el tema está en encontrar los puntos en común. Y vamos a ver que tenemos muchos puntos en común, ¿no? Entonces, en la idea de medios alternos de solución de conflictos, habría que poner el énfasis en la solución, no en el conflicto, no sé si me explico. Es muy sutil, ¿no? O sea, tú puedes descubrir cómo solucionarlos, ¿no? Los conflictos van a surgir, como dije, no es una actitud ingenua, ¿no? Sobre el conflicto, sino más bien entendernos incluso como expertos en el análisis de los conflictos, ¿no? No en su generación. Y tratar entonces de desarticularlos en los momentos en que se generan. Puede que haya conflictos, como dije, que se generan por simples malos entendidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden justamente generar, pues eso, un círculo de ayuda, un espacio en el que la gente haga catarsis, hable de las cosas, ¿no? Entonces, a veces resulta que la solución de conflictos no necesariamente tiene que ver con un procedimiento concreto, sino tiene que ver
sacamos un círculo de lectura, ¿no? Un ciclo de cine, ¿no? Y entonces empecemos a generar espacios donde la gente habla de lo que no le gusta, ¿no? De lo que, y ahí se empiezan a hacer esas articulaciones, ¿no? No te gusta, yo no sabía que no te gustaba que hicieras, ya no lo voy a dejar de hacer, y se empieza a llegar a acuerdos, ¿no? Pues ahora vamos a organizarnos de este modo, vamos a tener estos lugares, porque a personas que les molesta estas cuestiones, y pues vamos a dejar de hacerlo, lo vamos a hacer de otro modo. Cambio de prácticas, cambio de actitudes, hasta palabras, ¿no? Como decía yo, o sea, hay palabras que pueden molestarle a alguien, pues hay que dejarlas de usar, ¿no? Y eso va en gran medida a, como dije yo, desarticular, desinflar, despresurizar el conflicto, ¿no? Ahora, creo que urge en un país como el nuestro hacerlo. O sea, un país que es como esta escuela, en donde, pues, desgraciadamente, todos tenemos alguna historia que contar respecto a la violencia, ¿no? Y eso nos une a todos, ¿no? Es decir, digamos, nuestra preocupación de no poder vivir tranquilamente, eso nos une a todos, ¿no? Eso no importa cuál es la ideología que tienes, me parece que todos tenemos como fin común, pues vivir tranquilamente, ¿no? No sufrir algún tipo de violencia. Entonces, trasládenlo eso al interior de un partido político, pues creo que hay múltiples áreas de oportunidad dentro de los partidos políticos, porque en principio, supuestamente los partidos políticos son instituciones en las cuales las personas afines o con ideas políticas afines se reúnen. Entonces, partimos del hecho de que hay comunidad y de que hay cosas que les son comunes y les son afines, ¿no? Entonces, yo en este tema en particular, les diría pues que la primera actividad que habría que hacer es mapear las áreas de conflicto, ¿no? O sea, dentro de un partido político habría que hacer un estudio que tampoco es tan sofisticado, ¿no? O sea, y incluso puede ser a través de encuestas o entrevistas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que suceden al interior del partido? ¿Cuáles son los lugares en que se da, los momentos? Y ya que se tiene mapeado esto, entonces puede hacer una estrategia. Y en esa estrategia, pues considerar que efectivamente habrá conflictos que no se puedan resolver simplemente con la reunión de las partes involucradas y que haya que intervenir. Y entonces, en ese momento, pues se puede señalar qué direcciones del partido, qué áreas del partido se podrían ocupar de esos conflictos. Y ahí se señala qué tipo de injerencia tendría ese conciliador, esa conciliadora, ¿no? Es decir, obviamente, pues se entiende que tendría que ser gradual. En un primer momento, se debería permitir mucha mayor intervención de las partes. Cuando se detecta que el conflicto pues es mayor, ¿no? O está más radicalizado, pues entonces el conciliador pues se vuelve un mediador y tiene que intervenir con mayor vehemencia, con mayor fuerza, e incluso, bueno, pues se puede escalar a una comisión donde ya no sea solo una persona, sean distintas personas y que haya incluso asistencia hacia las partes involucradas y así, ¿no? O sea, básicamente que la autonomía partidista tendría que permitir que cada instituto político diseñara sus propios procesos de conciliación, ¿no? Insisto, teniendo muy transversalizada esta idea de que lo importante es la solución y no el conflicto, de generar espacios de paz, de hablar de composición, incluso de hablar hasta de restaurar. Hay un concepto que se llama justicia terapéutica, ¿no? O sea, de restañar las heridas,
de dejar a la gente tranquila, incluso una cultura que hemos aprendido mucho de nuestras culturas indígenas, que tiene que ver con el perdón, la resiliencia, ¿no? El buscar pues eso, la indemnización hacia quien ha sido víctima, ¿no? Entonces, todas esas son áreas de oportunidad, me parecen un partido político. Algún miembro que ha sido expulsado de manera injusta y se revisa, y entonces se le restituyen sus derechos político-electorales, se hace incluso un acto público. O sea, todas esas cosas son importantes, ¿no? Y están ligadas a conceptos que no necesariamente están cifrados en nuestra idea tradicional de justicia. Por ejemplo, perdón, piensen en el perdón, ¿no? Pues no hay un concepto dentro de la administración de justicia de este tipo, de esta naturaleza, pero en la justicia intrapartista debiera haberlo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Abro los micrófonos. ¿Les parece adecuado el concepto, la propuesta, o les parece utópica? ¿Cómo ven? ¿Qué me dicen aquí? Sí, incluso, gracias, Carlos. Gracias, doctor. Bueno, me parece un acercamiento proactivo, innovador, que perfila sobre las facetas positivas de la naturaleza humana, que también existen. O sea, esa litigiosidad que también es propio de nuestros conflictos por naturaleza. También es cierto que hay virtudes de la naturaleza humana, que es este concepto de otorgamiento de perdón, de olvido, de resarcir el daño causado, sea o no con la intención de hacerlo. El enfoque es bueno, doctor, me parece muy interesante. Sin embargo, si revisas los órganos de justicia que existen en este momento en los partidos políticos nacionales con registro vigente, doctor, me atrevo a decir que en los 7 no existe un enfoque en el sentido que tú lo planteas. No lo he visto, digo, no conozco los 7, pero sí conozco algunos, conozco 3 órganos de justicia intrapartidaria y no traen ese enfoque. Traen un enfoque más bien procesal, tradicional, desde mi punto de vista limitado en el sentido de se resuelve lo que es muy sencillo, pero los puntos nodales de una controversia no lo resuelven y por eso terminan los asuntos en el tribunal electoral, en sus distintas instancias, ¿no? Entonces, este enfoque proactivo, innovador de las facetas positivas de nuestra naturaleza como seres humanos, me parece una provocación en positivo, qué bueno. Habría que buscar la manera de que la ley lo pueda reflejar para que los partidos lo incorporen de manera institucional. Y 2, me parece que la escuela judicial en sus distintas pedagogías que tiene y los convenios, tanto con instituciones de educación como los propios partidos políticos, sería muy interesante que se diera estas aportaciones como la que tú haces, para que más de uno paren oreja, lo incorporen y se den la oportunidad de ejercitarlo, de probarlo, y seguramente el resultado sería, me parece, positivo, decantando en solución de conflictos y de controversias, ¿no? No que hoy tenemos un sistema que en lo personal creo que no está funcionando, la justicia intrapartidaria, doctor, porque terminan rebotando los asuntos en el Tribunal Electoral, con una gran insatisfacción de las militancias, doctor, porque se habla del derecho de las militancias,
no solo del ciudadano, sino del derecho del militante, que también es ciudadano, pero es militante de un partido, y que esa afinidad que en teoría existe y que nos congrega en una organización política, también es cierto, doctor, que no solo congrega la afinidad, lamentablemente también congrega el interés material por los recursos, y tienes el fenómeno real del chapulineo, doctor, en donde se congregan gentes que no tienen un interés por una visión ideológica de la sociedad, sino tienen un interés material, concreto, de recursos, de poder, y que lo ves congregado con personas que no piensan así, y ahí es donde se arma el bochinche, el conflicto, y terminamos en una situación de inestabilidad del sistema de partidos, porque me parece que está sucediendo en todos, y a lo mejor en los partidos pequeños, doctor, donde no la ciudadanía o estos interesados que buscan solo un beneficio material, coyuntural, pues no se acercan ahí porque no les ven posibilidades de triunfo. Entonces, estamos en un fenómeno de oleadas, doctor. O sea, en los partidos donde vemos que hay posibilidades de triunfo, ahí ves que se muevan los legítimos y los oportunistas, ¿no? Con un interés específico. Entonces, congregas gente que no necesariamente congregan los mismos intereses o visiones similares desde un espectro ideológico o social, doctor. Pero muy interesante tu planteamiento. Si me permites, doctor, habría que hacérselo llegar a estos partidos en los convenios que tiene la Escuela Judicial Electoral, para que paren oreja e invitarlos a algún seminario, algún taller. Sería muy interesante, doctor. Te felicito. Adelante, gracias. No, gracias a ti, Carlos. Es que me estaba acordando que escribí sobre eso en Axis y lo estaba justo buscando. Aquí está. A ver si se llama El futuro de los partidos políticos, cambiar o desaparecer, ¿no? Y justo es eso, ¿no? Es una mirada más holística del problema, ¿no? O sea, el problema es que el partido político actualmente se desnaturalizó, ¿no? Hablábamos la otra vez del partido cartel, que es lo que tú dices, o sea, ya perdió esta idea de identidad, ¿no? De asociación, ¿no? Y se volvió más como la búsqueda de escaños, de espacios, de cargos, ¿no? Y entonces, pues, si hay un perfil que te puede ayudar a ganar, aunque esa persona ideológicamente no coincida contigo, pues lo cooptas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tú, que tienes unas ideas políticas que no coinciden con el partido, pero te va a dar la oportunidad, pues vas allá, ¿no? Y entonces se genera una injusticia tremenda, porque gente que a lo mejor venía haciendo una especie de carrera política, que viene desde las bases, tal, bla, 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 y de repente, pum, lo saca, ¿no? Y ahí se generan muchos conflictos, ¿no? Por ese chapulineo al que te referiste. Entonces, todos esos temas que son propios de nuestra política mexicana y de nuestra vida partidista, ¿no? Están incidiendo en las... Entonces, claro, los recursos judiciales que hay dentro de los partidos políticos son muy de simulación. O sea, no es... Los tenemos que tener porque nos los exigen, pero no creemos que realmente van a solucionar los conflictos, ¿no? Los tenemos ahí, pues, nada más como por hacer creer que nos interesa el tema, pero no nos interesa solucionar realmente los conflictos, porque aquí todas las decisiones se toman de manera estructural, vertical y política, ¿no? Sí, es triste. Pero claro, eso implicaría pues un cambio absoluto en la cultura, ¿no? Democrática, y bueno, por eso escribí este articulito, que incluso alguien me dijo, oye, está bien rudo, ¿no? Porque nadie habla de estos temas, se ha vuelto tabú, ¿no? Y yo por ahí creo que usé la frase, los partidos políticos hoy son un mal necesario, ¿no? Pero bueno, me dio mucho gusto estar esta mañana aquí otra vez en este diplomado. Me hacen pensar sobre estos temas. Yo casi no estoy en los temas de partidos políticos, pero bueno, pues
estas oportunidades se toman con mucho gusto. Espero que continúe este diplomado con mucho éxito y así como hoy con mucha participación y asistencia. Les deseo una feliz jornada y espero que nos veamos pronto aquí o en algún otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Bonito día. Gracias, doctor. Buen miércoles a todas, a todos. Hasta mañana. Cuídense. Bye. Gracias, buen día a todos. Hasta luego, Cindy. Se fue Penny, creo, ¿no?